A la licenciada Alejandra Marcos, es directora de análisis y estrategia del Banco Intercam. ¿Por qué? Porque estoy viendo el comportamiento del peso, del superpeso, y le voy a dar este dato del Wall Street. Dice, Wall Street está sorprendido. ¿Por qué? Por la fortaleza del peso mexicano, que se ha desempeñado mejor que cualquier otra moneda de una economía emergente. Y la sorpresa es porque México ha tenido un crecimiento decepcionante desde 2019, es decir, estamos en crecimiento negativo. No ha recuperado del todo su actividad económica perdida en la pandemia y sus perspectivas a futuro no son particularmente brillantes. Sin embargo, la apreciación del peso mexicano destaca, ¿sí? En este contexto es que expertos y operadores del banco difieren en sus apuestas a futuro por la moneda, pero ahí están hablando, sí, del superpeso. Licenciada Marcos, gracias por contestarme. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Gracias, Alejandra. A ver, ¿por qué estamos viviendo este superpeso, esta fortaleza del peso, que como dicen en Wall Street, pues no responde a la situación económica del país con un crecimiento negativo, sin poderse recuperar de la pandemia, con una inversión privada que es exigua, sí, de lo menor que se ha registrado? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Sí, y es como bastante increíble, ¿no? Porque aparte del entorno local, tenemos un entorno internacional bastante Claro. complicado con la guerra, con el tema de la Reserva Federal y la restricción monetaria, pero justamente creo que este superpeso, como lo has llamado tú y como lo mencionan en Wall Street, tiene que ver con el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, que está pues en máximos históricos. Para darte un dato en específico, en esta ocasión la diferencia de la tasa de política monetaria en Estados Unidos y la de México supera 600 puntos base. Es decir, la realidad es que a los inversionistas, a los especuladores, al mercado, les sale muy caro irse largo dólares y considerando que Banco de México empezó a aplicar o a instaurar un ciclo restrictivo, lleva más de 300 puntos base desde junio del año pasado, es lo que tenemos un peso pues de una u otra manera fortalecido. Pero esto también, Joaquín, si me permites también decirte, Sí, se claro. debe a que tenemos máximos históricos de remesas. Al cierre del 2021, 51.500 millones de dólares, se esperan más de 55,000 y tenemos una balanza de pagos de privados que se estima es superavitaria. Ahora, el tema es, entiendo la situación nacional, que no es para hacer ninguna fiesta, al contrario, es de preocupación, pero el entorno internacional, pues tampoco es para dónde irle. Las altas tasas, la inflación, la guerra, el disparo en los precios del petróleo, sí, y del gas, de los granos, esto derivado, por supuesto, de la invasión rusa a Ucrania, y la incertidumbre, como digo yo, bueno, dice el bolero, yo solo lo cito, mata más la incertidumbre que la duda. Sí, sin duda, justamente por eso llama tanto la atención, ¿no? En medio de un entorno bastante complejo local e internacional, tenemos que el peso se ha mantenido bastante resiliente y sí creo que, por un lado, te explicaba y les compartía el diferencial de tasas ha ayudado muchísimo. Siguiendo en ese mismo hilo conductor, la semana pasada que conocíamos las minutas, por ejemplo, de Banco de México, está dispuesto y sobre la mesa a seguir aumentando más agresivamente las tasas, en tanto la Reserva Federal parece tener un tono de más paciencia y de tolerar un poquito más la inflación. Y además de eso, pues hay que tomar en cuenta que si bien es cierto que el crecimiento económico de México está lejos de alcanzar máximos históricos alcanzados en el 2018, la realidad es que nos seguimos beneficiando muchísimo de este flujo de remesas que pues
pues prácticamente cada mes alcanzan máximos históricos. Y además de la fortaleza de Estados Unidos, en donde nuestras exportaciones alcanzaron un máximo histórico en el pasado mes de marzo, y que eso de una u otra manera explica que hay un mercado bastante ofrecido de dólares y poco demandado por, como tú bien lo decías, una inversión que se mantiene pues en terreno de contracción hasta la fecha. Total, total, Alejandra Marcos, que quienes en 2018, el 2 de julio, bueno, el 3 de julio, ¿sí? Compraron dólares para protegerse de López Obrador, han hecho el peor negocio de su vida, ¿no? Bueno, es una realidad que este diferencial de tasas pues ha originado justamente un superpeso, un peso bastante fortalecido, pero yo diría más allá de cuestiones locales, creo que sí estamos perdiendo de vista que de una u otra manera el dólar, si bien es cierto que comparado con la gran mayoría de las monedas duras ha venido ganando terreno, la realidad es que se mantiene muy, muy lejos. Decías hace rato la nota de Wall Street. Bueno, pues para compartir un dato, prácticamente todas las monedas latinoamericanas se han apreciado este año con respecto al dólar. Eso explica únicamente que los bancos centrales, de una u otra manera, tanto de México como de otras economías latinoamericanas, pues le han ganado a la Reserva Federal y van muy, muy adelante. Creo que eso es de una u otra manera lo que explica pues la mala inversión que han hecho los que han ido largos dólares a partir del 2018, pero creo que no necesariamente va a ser la condición vigente hacia adelante. ¿Qué ves? Buenísima pregunta, y por ahí decían, el economista que se atreva a dar un pronóstico de tipo de cambio sin duda está equivocadísimo. Es una variable sin duda muy difícil de pronosticar. Yo creo que va a depender muchísimo de las sorpresas en torno a la inflación en Estados Unidos y a nivel global, por supuesto, las sorpresas que nos pueda dar también la inflación en México y sobre todo la conducción de la política monetaria en Estados Unidos. Si la Reserva Federal en este caso se mantiene bastante atrás de la curva, es decir, bastante paciente y tolerante con respecto a la inflación, me parece que el camino va a seguir siendo de fortaleza. Si por el contrario comienzan a aplicar un tono más restrictivo, pues sin duda vamos a tener mayor aversión al riesgo. Tú lo decías, tú la incertidumbre sin duda juega un papel primordial, pero esperaría que poco a poco el dólar, ante mejores rendimientos esperados por los inversionistas en Estados Unidos, comience a ganar algo de terreno. Ahora, eso es muy diferente a esperar un tipo de cambio a lo mejor de 25 o 30 pesos. Estamos hablando simplemente condiciones que pueden exacerbarse en el futuro y que pudieran sin duda hacer que el peso comenzara a perder algo de terreno. Cuestión que pues, es posible en el mediano plazo, probablemente hacia finales de este año. Bien, Alejandra, pues muchas gracias por explicarnos tan bien y tan clara. Ni pareces economista. Muchísimas gracias, Joaquín, Gracias. y muy buenas tardes a todos. Que estés muy bien. Es Alejandra. Gracias, hasta luego. Con respeto a la licenciada Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia del Banco Intercam. Así que pues ahí está el superpeso, pase lo que pase, está el superpeso. Y repito, quienes compraron dólares el 2 de julio, bueno, el lunes 3 de julio, el 18, para protegerse de López Obrador, han hecho el peor negocio de su vida. Siguen perdiendo.